Daniel Allen. Daniel Allen, sí, todo porque el capítulo de hoy es todo improvisado. O sea, es tan improvisado, chicos, que este es el chistecito del principio. ¡Tarán! Hola amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo, el escritor. Y yo soy Daniel, el escritor. Esta vez somos escritores. No, estamos molestando con esto porque vamos a hablar del día de hoy de una antología que acaba de salir en Uruguay, pero que se puede conseguir en toda América Latina, que se llama Contaminación Futura 10. Es el 10º número y que es de una editorial uruguaya llamada MIG21, que tiene estos libritos y de la cual vamos a hablar. Realmente tienen más libros. Tiene más, además de estos, tiene un montón. De la cual vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la editorial MIG21 y en específico de Contaminación Futura 10, que está dedicada específicamente a Colombia. Le Colombie, como dicen en el primer mundo. ¡Viva Colombia! ¡Viva Facao! Sí, bueno, esta es una editorial que fundan dos personas, que son Ramiro Sanchís, amigo de la casa, escritor, crítico, un tipo increíble. Con un capítulo de Estereoscopio que se lo dejamos acá. Ahí está. Y Víctor Rayo, que también es Víctor Rayo. ¡Víctor Rayo! Rayo. ¡Con sus rayos de Con sus rayos. láser! Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Víctor Rayo, que es la otra persona que también está junto con Ramiro Sánchez fundando esta editorial, que es bien chévere porque es una de las pocas editoriales, si no la única editorial uruguaya especializada en literatura, digamos, fantástica, porque tiene ciencia ficción, teoría ficción, etcétera, etcétera. Y un resto de weird. Y bueno, es un muy bueno, tiene como tres, podríamos llamar líneas. Una que son los libros de narrativa, digamos, los libros de narrativa como este, por ejemplo. Aquí tenemos Jauría de Mayelis González. ¿Qué procedo a robar? El bosque que crece por las noches de Pablo Dobrini, que Pablo Dobrini es uno de los grandes autores uruguayos que tenía como cuentos como publicados en varios revistas, etcétera, y que los editores de MIG21 deciden recuperar en un texto como este del bosque que crece por las noches. Y también tienen, entre otras cosas, Trash Punk de Ramiro Sanchís, que también era un libro que no se conseguía y bueno, y que hicieron esta reedición. Otra de las series se llama Hyperpulp, que son estos más chiquititos, que son fabulosos. Sí, son. Se acaba en el bolsillo. Exacto. Y la idea con estos libros pulp es justamente recuperar la estética pulp de todos estos libros chiquitos, baratos, que se pueden conseguir, leer, se leen muy rápido. Este libro de Ramiro, que también nadie recuerda, Mlechnas, Rockabilly de Mike Wilson. Hay otro libro de un amigo de Vestigio, que está El pornógrafo de Hank Cohen, también en esta edición chiquitita. Y bueno, los libros de Robert Corbin. Un pornografito. Es. Ternurita. Y el tercero son los Contaminación Futura, que aquí no tenemos ninguno, pero son más o menos parecidos a esto. Igual en este momento está en pantalla. Sí, obviamente. Daniel lo editó así. Y los Contaminación Futura son como pensados como antologías. Entonces, tanto Ramiro como Víctor buscan como autores, hacen traducciones, tanto de weird, de ciencia ficción latinoamericano, y están publicando volúmenes diferentes cada tanto de estos Contaminación Futura, por el que han pasado, yo creo, los mejores escritores de ciencia ficción y weird latinoamericanos, que está buenísimo. Y el último que salió es Volumen 10. El volumen 10 especial Le Colombie. Exacto. Está como dedicado a Colombia y sí. Es tan colombiano que cuando usted lo abre suena un vallenato. Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. Palabra, así. No. Una chirimía. Sí, no, y está este volumen 10 que está espectacular. Tiene 10 autores, entre autores y autoras. Y entre autores y autoras de estos 10 cuentos están 4. Déjeme decirles, señoras y señores, que hay 4 autores estereoscópicos en esta antología. 4. Hay un cuento. Hay un cuento mío. Hay un cuento también de su servidor,
Y los otros dos cuentos, Uno es de Claudia y el otro es de Karen. a quienes ustedes han visto anteriormente en Estereoscopio. Entonces, queremos hablarles un poquito de estos cuentos, también, sobre todo por los que tenemos, pero también van a encontrar un cuento de Luis Carlos Barragán, por ejemplo, que fue escrito especialmente para este libro y se llama MiG-21 en MiG-21. O sea, es como un agradecimiento y un honor a Ramiro. Hay un cuento de Han Cohen también que se llama Caneca de Payaso. Y bueno, está Stephanie Méndez, Luna Martínez, Juan Diego Gómez, Paula Castillo y bueno, y los que ya nombramos. Y los 4 estereoscopios. 4. Aquí descubrimos que Estereoscopio no solamente se trata de hablar sobre ciencia, No, sino no, no. producirla. Sí. Somos una escuela. We do the Escuela estereoscopista Sí. de creación de literatura fantástica. Próximamente vamos a sacar nuestro curso en línea. El que ya tiene experiencia siendo decano y esas cosas va a ser el decano de la escritura Totalmente. del Instituto Estereoscopio de Creación Totalmente. Literaria. O sea, yo y Richard Rey. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar entonces con un cuento de nuestra querida Claudia Amador. Este cuento se llama La actriz. Tun, 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 tun. Y por el título, ustedes ya lograrán saber, es una historia que obviamente sucede en un autobús. Es una escena de transporte público costeño. Claro. Además que tiene eso, o sea, no solamente que sucede en un autobús, sino que es en un bus de la costa. Sí. Y es una situación que atraviesa desde el oficio de la actuación hasta el oficio, hasta el bello, eterno oficio de Invocar el satanismo. Invocar demonios. Invocar demonios, sí, de ser Satán. Hay un punto en donde el vallenato que suena en el bus, Uf, qué chido. la actuación, el invocar demonios y un narrador que no entiende qué diablos está pasando, se une para hacer una cosa rarísima. Es espectacular, o sea, es muy bonito porque este es un cuento que habla de lo que es crear, de lo que es crear mundo a través de la palabra. Entonces está como la cuestión religiosa de la invocación, pero también es el oficio artístico, ¿no? Esta es es una actriz. Sí. Y el cuento está muy bien construido de esa manera. Sí. Tiene, o sea, de verdad, si uno no le creen que, no, es que Claudia es costeña, güey, pucha, pero es que en este Sí. cuento ya cuando empieza a sonar el vallenato y uno lo escucha. Lo escuché en el bus, sí. No, y sobre todo que a mí me parece que muchos de los textos que está haciendo Claudia actualmente, bueno, he leído cositas de Claudia, están como muy dirigiéndose hacia ese lado de encontrar lo raro dentro de la propia cultura de la costa y encontrar en esos espacios que uno diría, ¿qué pasa? O sea, es como, ay, sí, tomar un bus en la costa es chistoso porque Sí. está el man ahí en la puerta gritando, pero ella les da la vuelta y encuentra en esos espacios extraños, digámoslo así, de la cultura costeña, lugares como para meterse y poder hablar de invocación de demonios. Sin caer en folclorismo. Exacto. Porque eso es lo exacto. que mejor está de este cuento. Sí. O sea, cualquier rolo hubiera metido a Changó o a cualquier Sí. deidad de las 2, 3 que uno sabe No. nombrar porque leyó libros de Eric. Es la única. Pero ella no. Ella Mete a Diomedes, mete a Diomedes. que es un dios primigenio No, Lovecraftiano. totalmente. Diomedes es un Básicamente. primigenio. Diomedes, ¿qué diría Rapalino de esto? Con su almohadita. Rapalino tiene una almohada de Diomedes. O sea, Sí. y la saca a veces. Sí, debe ser. Pero es un gran cuento, es corto, potente, increíble también por todo ese montón de cosas que se va uniendo y porque a mí me parece que es un cuento que toma todas estas cosas del folclore, que no es folclórico, sino que toma estas cosas de la cotidianidad y las convierte en cotidianidades extrañas y narrativamente muy potentes. Y hay otra cosa que me gusta y es que el cuento tiene el final más X del universo. O sea, hubiera podido, o sea, es como es arte, como es actuación, como es una actriz, el final es que se acaba. O sea, el final es ¡tarán! Ya, pasó. Entonces eso está muy bonito. Y no decimos nada de spoiler, salvo lo del vallenato. Creo que ahí sí le embarramos un poquito. Nah. Porque es una frase muy linda cuando... No puedo decirlo. No, Pero una no. frase muy linda con el vallenato. Hay una frase, yo quisiera que la tierra girara al revés.
para hacerme pequeño y volver a nacer. Es una frase hermosa. Bueno, y el siguiente cuento del que vamos a hablar es el de nuestra querida Karen Andrea Reyes. Este cuento se llama El fuego invertido. Lo que a mí me parece más importante del cuento es la historia, cómo fluye hacia esos territorios. O sea, como para que ustedes lo entiendan, ¿no? Un poquito es como cuando Derrida intenta explicarle lo que está uno entre el significado y esa cosa concreta en el mundo y entonces y Derrida le dice a uno, si de lo que está acá es el cuento de Karen. Exacto. Es el intermedio entre el ser en sí y la cosa en sí. Exactamente. Ahí está. El paseo. No, el cuento es muy interesante. Los que hemos leído a Karen sabemos cómo es la escritura de Karen, que no solamente está contando una historia, sino que por debajo empieza a insertar otras formas de contar la historia, de hacer símbolos, desde hablar sobre cosas que tienen que ver mucho con lo religioso, con la meditación, con la forma de comprender el mundo, el universo. Y este cuento no es la excepción. Y no es la excepción porque el asunto es que empieza, o sea, no es spoiler lo que les estoy diciendo. No hay spoiler igual. Sí, es que no hay spoiler porque Sí. empieza en un momento en el que hay un fuego y este fuego pareciera que se traga a la persona, pero no se sabe si el fuego se traga a la persona o la persona se convierte en el fuego. Y entonces en esta idea del fuego como uno de los 4 elementos, empieza a ir de manera del fuego invertido, o sea, piensen en la idea del fuego invertido, que es el título, empieza a construir una historia en donde nos va explicando lentamente en retrospectiva cómo ese fuego va construyéndose como un fuego sagrado. Y todo eso tiene que ver con rituales, y no solamente con rituales, sino con rituales, meditación, y todo eso tiene que ver como con una cosmogonía que nosotros tratamos de acercarnos, pero nunca vamos a entender. Entonces es justamente lo que estaba diciendo Daniel. Es decir, la literatura de Karen siempre tiene un espacio indeterminado en donde justamente en el espacio indeterminado está el absoluto. Uh-huh. Es decir, nos cuenta una historia y en la mitad hay algo que no entendemos muy bien qué es, pero ese algo que no entendemos es el todo. Es de disfrutar, no es de entender. Exacto. Es decir, además porque la prosa de Karen es joya, es muy bonita, es como muy preciosista, las imágenes que trabaja son preciosas y todo esto también está atravesado por una serie de dioses que están apareciendo ahí, que son dioses que tienen más que ver con lo vitalista, uh-huh. Es decir, como con o sea, si es el fuego, entonces tiene que ver con la naturaleza, el fuego y todo este montón de cosas que están ocurriendo dentro de la naturaleza y la conexión que podemos tener, el diálogo dentro de un mundo que no comprendemos pero el cual seguimos, ¿no? Y eso lo hace como muy weird, es decir, no es un cuento en particular de ciencia ficción, digámoslo así, no, es weird porque es re weird. Sí, en eso. Igual hay como una tendencia weird en toda la antología. Sí. O sea, más que de ciencia ficción, sí, es sí. Hacia el weird y hacia el terror. Poco robot, poca arma láser por acá, les voy a contar. Y mucha, ¿sabes qué? Mucha teoría ficción. Y mucha magia. Sí, mucha teoría ficción y mucha magia. Y aquí funciona ese lado weird poético que trabaja Karen y que está, o sea, cierra el libro de una manera espectacular. Es el moñito del libro para volverlo a leer. Bueno, y ahora vamos con el libro del autor colombiano Rodrigo Bastidas Pérez. Su cuento se llama Caracoles de colores que me mandan a paseando. Serio, mentiras ya. Serios. El cuento se llama Caracol en crecimiento ilimitado. Como compañía. No, el título, si me lo preguntan, en realidad esto era como un hack escondido, pero estamos en Estereoscopio y aquí usted se develan los secretos. Usted va a contar que el título preexistió al cuento. Sí. O sea, este es un cuento. Además que, venga, les voy a contar rápidamente de qué trata el cuento. Changos. Hay una gota que no es el narrador. Porque sí es una gota. Y es una gota que trasciende. Y luego esa gota que va cayendo a un río, en un lugar donde hay alguien peleando con alguien, una gente peleando con otra gente, ella va cayendo y una pedrea en la Nacional, Universidad Nacional de Colombia, en algún momento del siglo XX-XXI, muy posiblemente finales del 20, principios del 21, por ahí. Sí. Más o menos, están ahuecando la 26 otra vez y hay una pedrea. Y hay papas bombas. La papa bomba es un pequeño artefacto. Google, no me censures.
un pequeño artefacto casero que no deben hacer. Guiño, Guiño, guiño. Y entonces cuando la papa está suelta un juguito, porque es papa chorreada, supongo, ¿no? Me encanta la idea de la papa chorreada. Y entonces eso lleva a una investigación, porque obviamente es un texto de Rodrigo, entonces hay una persona que está dentro de la universidad que está haciendo una investigación cualitativa sobre todo, porque además hay un momento donde sí, esta investigación es cualitativa. No es cuantitativa. No es cuantitativa, es cualitativa. Porque la investigación cuantitativa es importante, pero no tanto como Como la la cualitativa. cualitativa, porque estudiamos ciencias humanas. Porque somos humanistas. Sí. Y todavía no les he contado todo. Se da el lujo de parar a hacer infodoms cero disimulo. O sea, dice como, y acá están unos documentos muy científicos que encontraron que explican ¡pa! Entonces está muy chévere porque el cuento está, que de verdad yo creo que es una cosa muy, muy linda de este cuento. Ya les conté todo lo que pasa en el cuento, o sea, sin ya llegar a spoiler, porque sí tiene un spoiler al final. Pero lo más bacano del mundo es que Rodrigo va contándole a uno el cuento, como pam, 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 y de repente para y va uno súper metido, así como él sabe pintarle a uno la escena, y de repente hasta acá llega, porque sí, y de repente se interrumpe a un infodom de un documento que se encontraron después de el eclipse. Tun, 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 tun. ¿Qué chingados el eclipse? ¿Para qué quieren saberlo? Lean el libro. Sí. Y hay otra parte, lo que pasa es que sí, como en este cuento, además lo que yo quería también hacer era un poco narrar todo desde diferentes voces. O sea, yo sentía que en algunos momentos cierta escritura estaba como con una sola voz. Entonces, hay la parte que yo más disfruté escribiendo del cuento. El policía. El policía. Se nota Es un muy chingo que se lo chistoso. pasó. Se nota resto que se lo pasó. O sea, porque obviamente estamos en una pedrea, y entonces estamos en la pedrea la 26, y en la pedrea la 26 obviamente hay estudiantes y hay, no sé, del SMAT. Y entonces en un momento yo dije, bueno, voy a hacer que hable el del SMAT. Y entonces el SMAT hablando. Carajo, le quedó. Entonces el SMAT hablando chinos, hijo de madres que tiran papas. Y esa parte es muy chistosa. Sí. Sí, pero uy, le quedó re bien esa parte y se nota que se lo gozó, es que de verdad Yo me se reí nota, mucho. o sea, Yo llegó un me reí momento mucho. donde la parte del policía ya tenía que acabar y él como, y entonces me fui a tomar cerveza. Sí. Y sigue la parte del policía. Sí. No, y lo más chévere, lo que yo sí quería como hablar de este cuento un poquito era que me interesa que estas cosas que ocurren dentro de Bogotá o que nosotros estamos viendo, bueno, sea de Pasto, Bogotá, etcétera, se conviertan como en espacios raros. O sea, cuando uno ve una pedrea, no sé si nos están viendo de otros países de América Latina, no sé si se llame pedrea. Cuando la policía y los estudiantes, Sí. bueno, en el caso de Argentina y los jubilados se agarran con la policía. Y tiran piedras y entonces llega el ESMAD o como se llaman en otros países, que son estos policías como tortugas ninja y empiezan a... Entonces uno como que, ay no, sí, es raro, tenaz, lo político, etcétera, pero ¿por qué no pensar que eso también tiene una carga, digamos, weird o extraña o oscura? O... Y es que es weird. Y es que es weird, entonces darle ese espacio weird a estas posibilidades de... Está chévere. Y a las personas que tuvieron la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional de Colombia, en vos confío, juepucha, si uno se mete totalmente en los espacios, porque como el jovencito se los conoce de pie a pa, como se los ha recorrido como si fueran la superficie de una mesa de billar, pues claro, es muy lindo cómo va por la calle 26, está la hemeroteca, la puerta, vuelve, cómo se imagina esos espacios antes. O sea, el cuento tiene un vector temporal que lo dibuja literalmente con la caída de la gota, y luego la caída de la gota y un río. Entonces él tiene un vector temporal y un vector espacial. Ese vector temporal y ese vector espacial lo va a repetir después en la universidad. Caída, o sea, es una L, cae y horizontal. Espectacular. Y bueno, para cerrar este acercamiento a Contaminación Futura 10, tenemos el cuento de aquí Daniel Monge que se llama El Artista Electrónico, una tecnofábula con moraleja. Es una tecnofábula, por supuesto. ¿Qué tanto de Stanislav Lem hay en ese cuento? Con la fábula y la moraleja. Y sobre todo que
No, y Stanislav Lem siempre ha sido una gran influencia en todo, en mi vida. Yo, por las mañanas, cuando voy a desayunar, siempre pregunto, ¿qué desayunaría Stanislav Lem? Muy bien, muy bien. Y eso se nota porque, digamos que retoma muchas de las cosas que uno podría leer en cosas como, no solamente las fábulas de Robot, por un lado, sino como en estos textos que son como prólogos de libros que no existen. Entonces hay mucha teoría ficción y lo que está escrito en El Artista es, yo le llamo El Artista cariñosamente. ¿Puedo llamarlo El Artista? Sí, sí, totalmente. El Artista. Entonces en El Artista es, ustedes lo encontrarán en Contaminación Futura 10, una teoría ficción que retoma la historia y el desarrollo de la imagen en los medios audiovisuales. Pero ustedes dirán, ¿eso no es un ensayo? Y uno dice, sí y no. Porque en realidad lo que hace es que al empezar a retomar todo este montón de conceptos, aparece justamente Stanislav Lem en algún momento cuando estás hablando del cyborg, del cyborg, del tecnobardo, de un montón de cosas que están puestas ahí. Entonces hay un montón de elementos de ciencia ficción que van configurando una teoría sobre la imagen, y es una teoría sobre la imagen que empieza a salir del cuento ya básicamente. O sea, digo así en general porque no quiero hacer spoiler, que es spoileable, pero no. Pero empieza a tener una incidencia dentro del mundo tan importante que... Pues la imagen gráfica acabó con inteligencia artificial. Ahí está. Sí. Y se llama Leonardo. Y hace imágenes por uno. Y en estereoscopio tal vez las empecemos a pagar para hacer imágenes. Bien, yo no quería hacer spoiler, pero si el autor las hace no hay ningún problema. No, pero es que estoy contando una historia que se conoce. O sea, es una historia que estoy simplemente contando las cosas a través de unas alegorías diferentes para señalar puntos a un poco de lo que está desarrollado en la obra de arte en la época de su reproductividad técnica de Walter Benjamin. Un poco lo que está en el texto de Gilbert Simondon de los conjuntos técnicos, del modo de existencia de las imágenes, de los aparatos técnicos. Ya se me olvidó cómo se llama el libro de Simondon. Y entonces yo quería agendar todo esto dentro, o sea, y creo una alegoría. Es un ser humano con patitas y manitas, pero es el artista electrónico. Y este artista electrónico va a empezar con la modernidad, un poquito adelante del principio de la modernidad, ya con las revoluciones y la ilustración, y va a llegar hasta el punto de la imagen ya más técnica de computadores y con un abierto discurso pro software libre y pro pues el control nuestro de la imagen. ¡Marxista! Tiene un contenido... Es un poquito marxista el cuento. Pues después de que uno dice la obra de arte en la época de reproductividad técnica de Benjamin, ya uno no puede negarlo. Sí. Además porque se sabe el título completo. Uno dice, esta de la reproductibilidad de Benjamin, no, momento. La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica, si no hay que respetar a los evangelios. Por supuesto, es que si uno no lee la obra de arte en la época de su reproductividad técnica por lo menos 2 veces al mes, está mal, o sea. ¿Qué clase de marxistas son? O sea, ¿cómo voy yo por la vida así simplemente sin pensar la imagen? Exactamente. Sí, le voy a botar un dato curioso de este cuento. Ajá. En la página 120 de Tierra contra Futuro hay una cita de este cuento que hace Luis Vargas. Este cuento está citado. Este cuento está citado en algún momento del libro, en la página 120, que por acá lo tengo. En la página 120, Luis dice, como dice Daniel Monge, y cita un pedacito de este cuento, lo cual yo creo que es la cosa que me ha hecho más feliz en la historia de mi vida. O sea, yo nací, crecí, Lucho me citó y me muero. Ya, no hay más. Hizo estereoscopio. Sí. No. Okay. Nací, crecí, Lucho me citó y morí. Ya, no hay más. No, pero El Artista es un gran cuento, es un cuento que, o sea, es un cuento que me parece que está, o sea, que me encanta porque no solamente está pensando como la imagen como desde algo lejos, sino como que el mundo en realidad es imagen. Y al mirar el mundo como imagen y cómo se ha ido transformando y cómo esta persona está moviendo, transformando, pensando y haciendo la imagen, hace que el mundo en sí cambie. O sea, es como una de esas cosas que uno lee y uno queda al final como que levanta los ojos del libro y dice, el mundo es diferente. Las películas son diferentes. Así, y habla así como... y uno habla como... cosas, yo debería ir a leer El Capital en este instante. Es lo que tengo que hacer. Y uno dice, leo El Capital y la obra de arte en la época de reproductibilidad en la época de su reproductibilidad técnica.
Y es un gran cuento, es pura teoría ficción. Si a ustedes les gusta la teoría ficción, este cuento es 100%. pura teoría ficción, o sea, 100% teoría ficción. Y es una gran teoría ficción, o sea, la forma en la que está construida tiene como muchas citas, pero son citas que están hechas, pero detrás no, pero hay referencias, hay cosas que uno puede agarrar y no, y toda esa confluencia de citas hechas y no hechas lo que termina haciendo es construyendo un texto bastante sólido, y es una teoría que uno dice, podría ser teoría, pero es ficción, pero no es teoría, pero sí es ficción. Es hermoso, es muy buen cuento y recomendado en Contaminación Futura 10. Y bueno, ustedes se preguntarán dónde podemos conseguir Contaminación Futura 10. Dirán, porque, no sé, quiero leer no solamente los 4 cuentos de los que hemos hablado, sino que es un libro de 10 cuentos. Así que hay 6 de los que ustedes todavía no saben nada, pero con los cuales se van a sorprender. Y ustedes lo pueden encontrar primero en la página web de MIG21. Ahí está para descarga gratuita. Ustedes pueden descargarlo gratuitamente. Vamos a dejar el link. Va a estar ahí para que ustedes lo puedan descargar. También lo pueden pedir por Lulu, que es una empresa de print on demand. Entonces ustedes piden y les llega a su casa el libro ya impreso en toda América Latina. Y si están en Uruguay, la editorial claramente tiene libros en físico que ustedes pueden comprar. En esas 3 formas pueden leer no solamente esta antología, sino todos los libros de MIG21. Bueno, y si quieren apoyar a un canal que hoy no habló de la obra de Juan Diego Gómez, pero que lo quiere mucho, Juan Diego, te quiero. pueden seguirnos, darle click, like y todas esas cositas, la manita arriba, ¿no? Yo digo, de vez en cuando está bien. Comenten también, ódienos, por favor, un poquito de odio nunca le ha hecho daño a un canal de YouTube. Un odio. Ya intentamos hasta chistes antisemitas y no funcionó. No tenemos haters. No tenemos haters. Bueno, pero lo intentamos. Y también, por favor, escúchenos en Spotify. Tenemos un canal de Spotify en donde nosotros estamos subiendo los audios a manera de podcast para que los escuchen cuando están en el bus de Claudia y están actuando y llega una actriz. Entonces, pueden escuchar los podcasts cuando van en bus. Y además de eso también tenemos nuestro Instagram y nuestro TikTok, donde constantemente estamos subiendo videitos clásicos, fragmentos de capítulos antiguos, como para que también nos sigan por ahí. Y también queremos saludar a las personas que nos comentan y nos leen, que hoy fueron Ramiro Sánchez, Víctor Rayo, Claudia Amador, Luis Carlos Barragán, Rodrigo Bastidas, Paula Castillo, Hank Cohen, Juan Diego Gómez, Luna Martínez, Stephanie Méndez Daniel Monge. y Karen Andrea Reyes. Un saludo a todas esas personas que queremos mucho y que son geniales. Y gracias por escribir estos cuentos tan bonitos en Contaminación Futura 10. Ok, ya. Qué vergonzosa publicidad estamos haciendo. Pero ¿sabe qué? A veces uno tiene que entender que vive dentro de un sistema y que este sistema exige que uno también se convierta en una figura pública, que se venda, que muestre lo mejor de sí. Que se venda. Que se venda. Es decir, Daniel, porque, o sea, entienda que también uno tiene que venderse. O sea, ¿es esto o poner fotos sexy semidesnudos en Instagram? No sé, pues por mí, teniendo en cuenta, o sea, yo voto por no las fotos semidesnudo con los libros en Instagram. Hagamos un capítulo sobre esto, Daniel, por favor. No vayan al Instagram de Rodrigo. No, por favor. Ok, ahora sí, en serio, hagamos una intro. Eso no me podría hacer. Sí, pero nos toca más cortica. Ok, Está demasiado demente. Ok. Listo, acabamos. Lo mismo, pero